Hola, hola, ya estamos en otro episodio de Sanar es Chido. Estamos de nuevo Carolina Álvarez y Ros García, psicoterapeutas de CAPAC. Y hoy vamos a hablar de un tema denso. Consideramos que es un tema que nos mueve a nivel personal y que creo, bueno, claramente viene de estas cuestiones sociales y culturales, pero que a nivel personal pues sí han impactado de distintas maneras, ¿no? Y entonces... Que al final, bueno, en lo personal también ha impactado mucho a la parte profesional por justo ver las situaciones sociales que no solo nos implican en nuestra historia de vida, ¿no? Sino como sociedad, como mujeres, viviendo como en esa sociedad machista, ¿no? Misógina, capitalista y demás, que no podemos como omitir al momento de establecer un proceso. Sí, ¿no? Como esta cuestión de lo complejo que es a veces todas estas creencias que tenemos acerca de ser mujeres, o de lo que se nos ha dicho que es ser mujeres, y que de repente eso impacta en la salud mental, bueno, no de repente, más bien impacta mucho en la salud mental, ¿no? Y creemos también que estos sentires a veces son exagerados o que no tienen sentido, pero que al final no solamente es como por nuestra propia historia de vida o nuestra cuestión meramente individual, ¿no? Sino que también a veces viene cargado de todo Lo colectivo. Ajá, exactamente. Pues justamente vamos a hablar, como vamos a hablar de 8M, pues es feminismo, pues es movimientos culturales, pues es hasta procesos personales, como lo mencionabas. ¿Tú cómo te acuerdas que incursionaste en este mundo? Creo que me empezó a interesar, o sea, como ya, así que lo pude nombrar, creo que ya fue muy claro cuando tenía yo creo que como 28 años, creo que ahí fue cuando ya lo pude nombrar, pude entender qué era esto que yo estaba como no entendiendo, porque justo yo sí recuerdo haber cuestionado mucho tiempo como estas cuestiones desde que soy adolescente, como, ¿y por qué yo lo tengo que hacer? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué tiene que ser así, no? Pero que obviamente no le podía poner un nombre. Entonces fue mucho más claro cuando ya fui mamá, pues ya empecé yo a cuestionarme cómo quería educar a mi hijo, ¿no? O sea, era como esta cuestión de, y yo le voy a hacer todo, toda la vida, siempre lo tengo que atender, como todas estas cuestiones que, pues, que pasan, ¿no? En la familia. Y fue cuando di como con este concepto, ¿no? De feminismo y empecé como a mirar que hay un libro que se llama Querida, es que no me acuerdo, no lo puedo pronunciar porque no sé cómo se pronuncia, pero es de Chimamanda, creo que se llama la autora, que es nigeriana, donde da como esta propuesta a una amiga que acaba de ser mamá y le dice, ¿no? Que pues que no eduque a su hija con base a estas cuestiones de género, bueno, o sea, de roles de género. Y entonces creo que a partir de ese libro fue, bueno, eso es como para criar a una hija, ¿no? Pero dije, ¿y Ahora, ¿cómo cómo le voy a hago? criar a mi hijo, no? Y de esa misma autora leí, o bueno, más bien vi una conferencia donde ella dice, ¿no? Todos deberíamos de ser feministas. Y entonces a partir de ahí empiezo como a mirar todas estas diferencias de los roles de género y todas estas cuestiones que pues me hicieron mucho sentido de que yo decía, ah, claro, entonces eso era lo que yo me cuestionaba cuando era más joven, cuando era más chica, que yo no entendía porque a lo mejor a mí a veces a mí y a mis hermanas, porque todas somos mujeres también, nos tocaba a veces como atender a mi papá, ¿no? Como de, y lleva, yo recuerdo que mi papá era, y tráeme mis chanclas, y tráeme esto, y tráeme, y así llega un punto en el de, ay, ¿por qué no lo haces tú? ¿No? Que de repente, por ejemplo, familiares cercanos, sobre todo del lado de mi papá, pues era como, ay, no seas así, porque eres grosera con tu papá y, o sea, ¿no? Entonces, a veces sí ha habido como estas
estos discursos dentro de la familia de que no somos tan buenas hijas porque de repente le decimos a mi papá, hazlo tú, ¿no? O sea, como cosas tan básicas como de sírvete un vaso de agua, o pues sí, cosas que cualquier persona puede hacer, ¿no? Para que cenar. Y creo que a partir de ahí empiezo como a indagar más y ya ahí es cuando yo también le empiezo a dar otra mirada al Día de la Mujer, ¿no? Claro. Porque pues antes yo también lo entendía como esta onda de... Felicidades por ser mujer. Ajá, ¿no? Como de, sí, tenemos un Día de la Mujer y qué bonito, ¿no? Pero no entendía, ¿no? O sea, realmente no entendía como la profundidad tal vez pues de este día, ¿no? O sea, que no es solamente porque sí. Sí, claro. Qué fuerte. A mí me resuena mucho esto que mencionas desde muchos lugares, ¿no? Como el mirar cómo de repente los actos de ternura se han transformado en sumisión, esclavitud, como justo, ¿no? Como no es que me tengas que hacer de comer porque me quieres o lo que sea, sino es porque eres mujer y porque eres mi hija y porque yo soy tu papá y porque soy hombre, ¿no? Y porque a los hombres de la casa se les atiende y demás. Y que estas cosas parecieran como cosa de nada, ¿no? Como de, X. Pero que pasa y sostiene muchas más violencias que se van replicando y que justo nos deja en un lugar extraño, ¿no? Como lo menciona, pues sí, ¿no? Como creo que es Marcela Lagarde en esta cuestión de a nosotras nada más se nos destina como a este lugar privado y ya, ¿no? Y que si ya lo vemos con esta profundidad, pues sí importa y sí es fuerte lo que pasa en todas las familias mexicanas, ¿no? O en la mayoría al menos, que es como esta cuestión de hay un lugar para cada rol, ¿no? Y se sabe qué es lo que tiene que pasar alrededor de eso. Yo por mi parte, por ejemplo, yo no crecí con figuras masculinas cerca tanto. Entonces yo no viví tan de cerca como esto de atiende a tu papá, o cuando llegaba a estar mi papá, sí, él que hacía de comer o cosas así, pero sí estuve muy cerca de estas cuestiones machistas porque estuve en un colegio de monjas. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, de muy chiquita, que una de las clases que teníamos en el colegio era cómo sentarnos, cómo caminar, ¿no? O sea, como esta cuestión de cómo ser una señorita y que yo no creo que los niños lo hayan tenido, ¿verdad? Pero que justo nos empieza o ahora empiezo a dimensionar la cuestión de lo que implica ser mujer y no es solo justo servir, también es verte, también es, ¿no? Es como un montón de cosas y que yo en ese momento, pues, X, ¿no? O sea, yo decía, pues me tengo que sentar así, ¿no? Con las piernas cerradas, la falda a tal largo, ¿no? Porque otro corto significa otras cosas, ¿no? Y todas estas cuestiones como bien raras y que en ese momento yo no lo cuestionaba, la verdad. O sea, era como tenía que 8 años, 9, 10 y así, era como de, Lo que sí es que en la prepa empiezo a mirar ya muy real la dinámica, por ejemplo, entre mujeres, ¿no? Okay. Y cuando me es como tan visible es muy incómodo, ¿no? Como de, ay, sí, o sea, todas estamos como, de repente se veía mucho la competencia, ¿no? Porque ya estaban los novios, ¿no? Y es como de, y es que tú anduviste con él, y así, ¿no? Y era como guerra todo el tiempo. En algunas, ¿no? O sea, en algunas relaciones, no que en general fuera así, pero sí me era muy visible. Y ahí es como que de repente empiezo como a decir, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Ajá, ¿por qué? Justo, ¿no? Y recuerdo ya como a los 20, 21 ya empezar como a identificar el término, ¿no? Como de hay algo que se llama feminismo, ¿no? A lo mejor lo entiendes como desde lugares pues bien superficiales, ¿no? Lo que ves en redes sociales, al menos mi primer acercamiento sí considero que fue como por Facebook, ¿no? Por lo que empezaba a decirse y a sonarse. Pero justo metiéndome un poquito más, ya de repente me hacía muchísimo sentido, ¿no? Y que igual como tú, yo siempre había cuestionado como en mi casa cosas, ¿no? Recuerdo mucho que era como esta de, es que no hagas esto porque te ves mal, es que no hagas esto porque no vas a tener novio, ¿no? No hagas esto. Y yo,
Yo Y quiero yo, tener bueno, novio. ¿y a mí qué? ¿No? A mí qué me importa que lo que piensen los demás. Cosas así, pero que también son mucho desde el género, ¿no? Ujú. Y eso me fue haciendo sentido después con la cuestión que veía como en redes, ¿no? Como en estas cuestiones y ya fue como de, claro, ¿no? Eh, tiene sentido el que haya un movimiento, ¿no? Porque fuera de estas cuestiones que se dice que son creencias, ¿no? Como si fuera una religión o algo así, o una secta, y pues no es un movimiento político al igual que muchos otros que hay por cuestiones necesarias que existen. Todo movimiento social surge a partir de una necesidad que no está siendo cubierta, ¿no? Parte también creo que de lo que nos ha pasado a nosotras como mujeres es esta parte de también ir encontrando nuestra propia voz, Sí, ¿no? claro. Porque mucho tiempo a lo largo de la historia, o sea, en general, pues estuvimos en un lugar más de opresión o bueno, de sumisión, donde pues no teníamos muchos derechos que ya estaban dados a otras personas. ¿no? Como en esta cuestión de género, pero justo partiendo de esta mirada y esta visión patriarcal, que justo creo que es importante también como recalcar que el patriarcado, o cuando nos referimos al patriarcado, no estamos hablando de los hombres, ¿no? O de la figura, o sea, ay, todos los hombres son malos, ¿no? O sea, porque no, sino justo desde que es un sistema que se creó y que a partir de la mirada, ¿no? De hombres, pero de hace muchos, muchos años, que tenían una mirada tal vez mucho más sesgada o, pues sí, ¿no? Que estaban como en otro momento de la historia, pero que desafortunadamente ha venido, ¿no? O sea, no se ha podido como desarraigar ciertas ideas donde justo, ¿no? Desde esta mirada, digamos, masculina, como ahora se le llama, ¿no? Como tóxica, digamos, ¿no? Donde ellos ejercen el poder, pues el patriarcado en sí no solo nos afecta a nosotras como mujeres, sino también a ellos como hombres, de otras formas muy distintas a las que a nosotras nos atraviesa, y que justo, ¿no? Como varones ellos tendrán que mirar qué hacen con esta parte de este sistema que también a ellos los oprime de otras formas, pero que justo, ¿no? Es tarea de estos hombres hacerse cargo pues de esa parte, ¿no? Nosotras pues, no lo podemos hacer. Y justo lo que considero yo que ha sucedido es que como mujeres hemos encontrado esta parte de lo que te decía, ¿no? Como de esta voz donde nosotras hemos mirado cómo a nosotros nos oprime este sistema y a partir de ello empezar a decir, oye, no, es que creo que eso no es como muy normal, como claro, que eso no está muy bien, ¿no? Sí. Y justo, ¿no? De ahí han venido estos movimientos, ¿no? Que a lo mejor en años pasados o en décadas pasadas, pues a lo mejor fue un primer movimiento de las sufragistas, ¿no? Donde pues no se nos permitía, bueno, en eso digamos fue en otro país, pero que pues no se les permitía votar pero no se nos permitía votar también porque había una idea de que no teníamos la capacidad para pensarlo y elegirlo, ¿no? Y aunque se supone que ya es como un derecho universal, hablando como desde lo mundial, hay países donde todavía, aunque se supone que ya es un derecho, todavía se sigue diciendo a las mujeres que no lo hagan, ¿no? Entonces, creo que, o sea, justo, ¿no? Pareciera que solo implica esto de cuestionarnos de por qué yo voy a hacer esto, pero pues que viene arraigado de un montón de cosas que nos van metiendo como en esta situación tan compleja de pues de disparidad, ¿no? De relaciones que no son todavía horizontales, que justo, y lo que hablábamos, ¿no? Al final ese es el patriarcado, como todas estas acciones pequeñitas, ¿no? Pequeñitas que, o sin importancia aparentemente, pero que sostienen todo un sistema hasta llegar a justo estas cosas, ¿no? Que si bien de repente algunas personas dicen, ¿no? Como de, ay, pero pues si ya todos tenemos los mismos derechos, ajá, pero no uno,
no se, o sea, no se respetan, no se hacen valer en muchas de las situaciones. Y dos, no estamos mirando como todo el panorama de lo que sí influye y sigue influyendo como esta cuestión violenta, ¿no? Patriarcal y misógina que existe, ¿no? Claro, ¿no? Y que, bueno, retomando un poco lo que compartías de esto de la prepa, de la competencia y todo eso, pues es al final el patriarcado interiorizado, claro, ¿no? En uno, como esta idea que también nos han vendido de que las mujeres tenemos que competir. La peor enemiga de una mujer es otra. No, ajá, exactamente, ¿no? Y que, o sea, si te lo pones a ver, ¿por qué competimos? Por los vatos. ¿No? Por la atención de un hombre, ¿no? Y justo esta es una mirada muy masculinizada, ¿no? Porque, digo, tal vez no tendría, o pues sí, no tendría que ser así, ¿no? Porque también tenemos otras, es lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Hay otras esferas de la vida que son importantes y que no solamente la cuestión de relación de pareja, ¿no? Claro. Pero que justo en estas disparidades, en estas cosas que nos atraviesan, pues como hombres a lo mejor tienen como esta oportunidad de darle como mucho más visualización a todas sus otras esferas, a diferencia de nosotras, ¿no? Uh-huh. Y creo que otra cuestión que está muy interiorizada desde estas cuestiones de creencias, pues sí, de creencias patriarcales, es esta cuestión de también la belleza, ¿no? Cómo nos consideramos bellas, pero también desde qué mirada, ¿no? Desde qué mirada. Claro. Desde este lugar de, pues para ser bella necesito tener estos atributos, pero que están pensados desde la mirada masculina, ¿no? Uh-huh. Y un montón de cosas que pareciera que no tienen nada que ver con eso, pero que tienen todo pero que ver. Sostienen todo el sistema, ¿no? Claro, sí. Y por ejemplo, como mujeres, ¿cuánto tiempo invertimos también en estas cuestiones de cumplir un canon de belleza? Dinero, energía, recursos, o sea, un montón. Y que ahorita voy a hilar esto que dijiste porque me pareció muy importante resaltar que, el patriarcado, el machismo, la misoginia no solo está en los varones, ¿no? O sea, también, y no es porque no porque no nos demos cuenta, sino porque así es el sistema y estamos socializadas y socializados en un sistema que nos dice cosas que están bien y que están mal, ¿no? Y entonces una crece como justo, ¿no? Recordando nuestras experiencias de vida, pues en este entendido de, ok, los hombres hacen esto, las mujeres tenemos que ser de tal forma, y a nosotras nos ha tocado, pero ahí creo que está la diferencia, pues mirar eso, ¿no? Mirar cómo está dentro de nosotras y que es como de, claro, ahorita yo estoy criticando a esta morra porque no se ve como el ideal que yo tengo en mi cabeza. ¿No? Como, y es lo que no, bueno, creo que es lo que ha faltado como de la otra parte, ¿no? Como hacernos responsables de mirar que sí hay un machismo, que sí hay un sistema patriarcal, ¿no? Y que no podemos seguir negando porque seguir negándolo sería como... querer tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, y que decir, ¿no? Solamente porque ya tenemos derechos igual que los hombres, ya, ¿no? Ajá, pero que justo, ¿no? A veces esos derechos ni se ejercen, no. Porque también leía otro libro que se llama El fin del amor, pero justo ella hablaba como desde su comunidad, porque ella pertenece a una comunidad judía en Argentina, y ella decía, ¿no? Que por ejemplo el amor no era una cuestión importante en su comunidad, sino que justo no era como estas relaciones donde era conveniente para las familias y punto, ¿no? Y entonces cuando ella sale, digamos, como fuera de su comunidad, se empieza a cuestionar estas cosas de, pero sí puedes elegir a alguien si lo quieres, ¿no? Y estas cuestiones, ¿a qué voy con este comentario, con lo que decías? Es que justo, ¿no? Cuando uno empieza como a salir tal vez también de estos lugares donde has crecido, donde no te han dicho, o sea, donde todo está como establecido, pues a veces no te cuestionas, ¿no? O sea, es como es tan normal, pues dices, y que justo hacer hincapié en esta cuestión, no está mal
hacer o ciertas cosas, sino creo que a veces justo a lo que nos lleva o los costos que pagamos por ciertas cosas, Ajá. ¿no? Y que no lo vislumbramos a veces hasta que nos confrontamos con otras personas Ajá. o con otras formas de ver las cosas y que decimos, ay, no, o sea, he hecho esto sin cuestionarme un montón de tiempo, pero que me ha salido uno caro, ¿no? O sí, como a nivel físico, a nivel emocional o cosas así, y que a veces ni siquiera es lo que quiero, ¿no? Sí, sí, claro. Porque hoy ya me pongo a pensar, ¿no? O sea, no es que esté mal lo que nos enseñan a partir de ser mujeres, ¿no? De ser serviciales y complacientes. No está mal en sí, sino el enfoque que llega a tener sí. y los costos que nos llega a generar. Claro. ¿No? Porque no es que esté mal ser amable. Ajá. O no es que esté mal ser solidaria. Ajá, empática. O cuidar. No, Sí. no está mal en sí, la cosa es a lo que nos lleva y lo que nos genera y lo que terminamos haciendo a veces en estas creencias, sí, claro. ¿no? Porque justo nos dicen, ¿no? Bueno, está como esta onda del cuidado, donde justo es una gran diferencia de que supuestamente por biología instintivamente somos cuidadoras, ¿no? Y no es así, ¿no? Pero justo porque es algo que se va pues creando durante la crianza. Claro. Y por ejemplo a los varones de repente, no sé, no a todos, porque tampoco podemos generalizar, pero no a todos se les enseña que el cuidado es parte de, ¿no? O sea, que es, pues sí, es como un valor, digamos, ¿no? Sí. Ahí es donde empieza a existir como las justo disparidades, ¿no? Y tan grandes, ¿no? Y que obviamente pues tienen repercusiones en nosotras y en ellos, ¿no? En muchos niveles y que creo que de repente no les damos como la importancia o cosas así. Que, llevando como un poquito más a esta cuestión del 8M, a ustedes no les genera enojo, a mí sí. A mí sí, y que justo es como empezar a mirar todas estas cosas que hemos vivido, no solo tú y yo, no, o sea, ya dimensionándolo, ya mirándolo, en este caso como en el consultorio, en la vida de nuestras amigas y amigos, ¿no? En esta cosa es como de, ajá, o sea, hay un cambio que tiene que suceder. Sí, porque la forma en que hemos estado viviendo tantos años, tantas décadas, pues nos genera mucho dolor, ¿no? Porque justo también muchas cuestiones de salud mental no solamente son por mi entorno individual, o sea, también... O porque uno esté loquita. ¿No? O sea, sino justo también muchas cuestiones de salud mental vienen desde ahí, ¿no? Desde estas creencias, desde estas cuestiones que están muy arraigadas desde este sistema, ¿no? Donde, por ejemplo, ¿no? Yo como hombre no puedo expresar ciertas emociones y entonces, ¿por qué hay tantos hombres alcohólicos, no? Porque también es una forma de... pues sobrellevar lo que sienten, pero sobre todo está también muy ligada a la depresión, ¿no? O sea, digo, no es que sea totalmente así, pero en estadísticas hay mucho más relación. Consumo de sustancias en hombres que en mujeres, aunque en los últimos años se empezaba a tener ya también un nivel alto de consumo de sustancias en mujeres, ¿no? Pero aún así sigue como pequeña diferencia, ¿no? Entre varones y entre mujeres, desde los lugares donde nosotras como mujeres a veces tenemos estos espacios donde sí podemos hablar de lo que sentimos y podemos ir con las amigas y pues así tenemos como un poquito más de espacios que a lo mejor los hombres. Entonces pues ahí se van generando problemáticas de salud mental, ¿no? Claro, entonces pues o sea es muy complejo, no solamente se queda como en servirle un vaso de agua o no a tu papá, sino sí, claro. Se queda como en todo esto que provoca, ¿no? O sea... Claro. Y que fíjate, lo pienso ahorita como en esta cuestión de cómo vivimos las emociones, estas dos partes, ¿no? Que, pues, justo a veces, no sé si a ti te llega a pasar, yo creo que sí lo viví así, y creo que, por ejemplo, en las mujeres de mi familia es algo que se ve, como a las mujeres solo se nos permite de repente sentir la tristeza, pues yo como quiero retar eso,
pues no me permito sentir triste y mi enojo sale, pero no, o sea, como en este modo de imposición o de posicionarme como al de, pues yo no voy a estar triste, fíjate, ¿no? Porque yo triste no voy a ser. Triste no voy a estar, fíjate. Que justo viene a través de esto que nos atraviesa como el de, ajá, y lo veo igual, por ejemplo, en los varones, ¿no? Como a ellos es la única que se les permite, o una de las únicas que se les permiten es el enojo, pues justo, ¿no? Es como de, pues voy a estar enojado todo el tiempo. Todo el tiempo, así esté triste, con miedo, angustiado, sí, es como el enojo. Y en nosotros a veces lo vivimos como justo desde este lugar como de, ajá, o solamente estoy triste todo el tiempo, o justo enojada como para intentar retar el estereotipo, pero que de todas maneras termina sin ser funcional. Claro, ¿no? Porque a veces es, bueno, no voy a estar triste, ¿no? Porque no voy a ser débil. Ahora me voy a enojar. Pero a veces también es como, ¿y cómo voy a mostrar este enojo? ¿No? Porque porque hay formas. Sí, claro, hay formas. Hay formas de mostrar el enojo. Entonces, es, bueno, o sea, sí me voy a enojar y a lo mejor medio pongo una cara mal y ya. ¿No? Y eso medio, porque tampoco como, ¿no? Porque justo vienen todas estas cuestiones de, ay, las niñas enojadas no son bonitas, o quien grita no es bonito, o quien pone... La que se enoja pierde. La que se enoja pierde, o justo, ¿no? Vienen todas estas cuestiones de hay que quedarse callada, ¿no? Porque pues no está bien que... claro. Ahí vomites tu enojo, aunque no necesariamente tenga que ser así, ¿no? Porque, pues, no, o sea, expresar tu enojo no es que... Sí, que nos tengamos que agarrar del chongo con todo el mundo, ¿no? Pero que justo, ¿no? Y justo también como estos discursos de hay formas, porque pues al final de cuentas viene todavía este control de cómo debemos manejarnos ante una emoción que nos pide poner límites. Claro. Y que si está surgiendo es porque hay una situación de injusticia, hay algo que yo estoy viviendo como una injusticia, o que alguien está sobrepasando mis límites y que necesito decir, no lo hagas, ¿no? O basta, ¿no? Pero que, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿cómo le vas a decir que no? A quien sea, ¿no? Porque justo viene toda esta parte de la culpa. ¿no? Y que justo también la culpa es un sentimiento que en cuestión de ser mujeres tiene, o sea, se vive impacto alto. Así, ¿no? Tiene muchos costos y desde muchos lugares. Claro. ¿No? Y está muy arraigada justo para que nos mantengamos serenas, en cierto estatus. Sí, claro. Y justo, ¿no? Ahorita haciendo alusión otra vez, por ejemplo, en la marcha se ve. Y eso vamos o voy a intentar explicarlo como desde este lugar, como desde el entendimiento de lo que pasa a nivel emocional, ¿no? Justo como lo que hablábamos. Si tú no expresas una emoción en un lapso de tiempo largo, o en un lapso largo, es como se va a juntar y va a salir así, ¿no? O sea, como creo que lo hemos vivido a nivel personal, o sea, no te puedes aguantar las emociones tanto tiempo porque la emoción va a buscar salir. Las emociones así funcionan, son como ollas express, ¿no? A veces, ¿no? Y que justo es lo que se ve a nivel social. Hay mucho enojo por muchas cosas que aquí hablamos o que se ven en el día a día o en la cotidianidad, y que como justo va a haber formas, ¿no? de expresar ese enojo colectivo tan grande. ¿No? Sí, claro, porque no es que se les haya ocurrido enojarse hoy amanecí muy con ganas de No, sino, y porque es un enojo colectivo de todo lo que está sucediendo, o sea, porque no, volvemos al punto, no se queda en esa cuestión individual, ¿no? Sino que de repente, pues, empiezas a mirar que desaparecen personas, que desaparecen chicas, que no pasa nada, ¿no? Que cuando denuncias a veces, pues, eres revictimizada, que, o sea, suceden un montón de injusticias también a nivel social, que pues claro, ¿no? Llega un momento en el que uno ya no
pues es que no puedes con tanta indignación también. Sí, vamos juntando y vamos echando estas piedritas, ¿no? De que desde el vaso de agua a mi papá, que desde mi relación, ¿no? En lo que la vez pasada que hablábamos del amor romántico, ¿no? Todas las violencias que se pueden depositar ahí, o sea, y todo lo demás social son piedritas y que culmina con esta cuestión legal que ni siquiera un sistema no, o sea, de justicia nos provee de lo que debería de proveernos. Y qué es lo que mencionas, ¿no? Que es o sea, esta cuestión de impotencia, ¿no? De qué se hace ahí, que justo, ya tenemos los mismos derechos y en dónde se ve, cómo los haces valer. Se supone que tendría que tener derecho a que se me haga justicia cuando soy víctima de un delito y no pasa, ¿no? Y sigue sin suceder y es como de Entonces... Claro, ¿no? O sea, pues yo supongo, ¿no? Porque no me ha tocado estar como en ese lugar, pero supongo que debe de ser muy complejo, ¿no? Que tú hagas lo que se supone que se debe de hacer para obtener, pues, esta justicia y no suceda, ¿no? Claro. De hecho, justo, ¿no? Hablando como un poquito de estas cuestiones tan fuertes y tan lamentables. Tengo una consultante que justo fue víctima de un delito, ¿no? En este sentido de violencia machista y demás, y tuvo acceso a la justicia, o sea, el agresor está ahorita en la cárcel, pero ella lo reconoce como un privilegio, porque no sucede, ¿no? O sea, el que ella haya tenido acceso, y eso porque creo que su papá trabajaba, ¿no? Como dentro o sea, era parte de, como era policía, me parece, y entonces tuvo como de alguna forma, entre comillas, facilidad para que se llevara a cabo el proceso. Como debía de llevarse. Como debía de llevarse, pero que como debía de llevarse fue por justo como esta situación. Oye, ella se reconoce como una persona privilegiada por tener acceso a la justicia. Y justo, ¿no? O sea, qué triste y cómo no va a haber indignación si necesito tener cierto privilegio, dinero, para que mi proceso de justicia se lleve como debe de ser, ¿no? Y no sea como, pues ahí a veces medio extraño, ¿no? A mí me tocó hace como, yo creo como unos 5 meses, acompañar a una consultante a declarar en este proceso que está teniendo con su agresor, y yo quedé impactada porque aparte nunca me había tocado, fue la primera vez, y sí, para mí fue muy confrontativo porque obviamente cuando salimos de la audiencia pues yo vi a mi consultante muy mal, ¿no? Entonces ella me decía, y esto se repite y todas las veces que vengo es lo mismo. Y pues ya ella ya está en un punto de mucho cansancio, ¿no? Porque cada que va a las audiencias es mirar al agresor, es volver a revivir como todas estas vivencias que tuvo con él y ¿para qué? ¿no? Y para que al final le digan que lo que ella está pidiendo como, o sea, pues lo que toca, ¿no? Lo que toca, pues a lo mejor no se lleva a cabo, ¿no? Y ella cuando llegó a consulta, ella se sentía muy culpable por haberlo denunciado, ¿no? Y me decía, es que está en la cárcel, y o sea, y ella estaba muy angustiada, entonces sí en algún punto tuve que intervenir desde este lugar de decirle, es que no es tu culpa que él esté ahí, él está ahí por los actos que cometió en contra de tu persona y pues es un delito, o sea, y por eso está ahí, no porque tú hayas querido que él esté ahí, ¿no? Pero ella se sentía muy culpable de haberlo denunciado. Sí, y también para que dimensionemos el tamaño de la culpa que nos inculcan desde muy chiquitos. Claro, ¿no? Que, o sea, me está agrediendo, me está lastimando, ya mi vida está en riesgo, tengo que usar este recurso porque si no mi vida corre riesgo, y aún así yo me siento culpable y me siento una mala persona porque él está privado de su libertad. Claro, sí, ¿no? Entonces justo, ¿no? Volvemos a lo mismo.
pues cómo no va a haber indignación, enojo, rabia, ¿no? Y que es tanto a nivel colectivo que ya se ve, ¿no? Y que hay sucesos que se mueven alrededor del 8M porque nos toca, pues a todas, nos debería tocar a todos y a todas, ¿no? Pues justo para cambiar esta dinámica. Creo que sí, un recurso siempre va a ser como esta cuestión del hacerte responsable de tus procesos a nivel emocional, porque justo a veces este enojo, como todo el tiempo, sí nos lleva a lugares también, pues, oscuros, ¿no? O sea, vivir, por ejemplo, ese tipo de injusticias y que no pase nada a nivel, como legal y cosas así, deja huellas y deja heridas y deja mucha impotencia, ¿no? Entonces ahí sí la recomendación siempre, siempre, ¿no? Como justo hacernos responsables de nosotras y cuidarnos, ¿no? Sí, sí, claro. En lo que pasa, todo esto, pero que sí, justo, por ejemplo, hablaba con una consultante igual, ¿no? Como de la cuestión de la justicia simbólica, que tenemos que de repente acomodar en nuestros procesos porque lamentablemente a veces no llega a la justicia como debería. Como debería. Es confuso poder acomodar que te están violentando, pero que esa persona que te está violentando también dice que te quiere. O este sistema que te está violentando te dice que no te está violentando. Ajá, ¿no? O que el mismo sistema te dice, pero, o sea, sí. O sea, sí estoy segura que sí. No, porque a mí también sí me ha tocado escuchar a consultantes, incluso amigas, donde deciden ir a denunciar a quien las agrede y les lleva, o sea, es muy complejo que lo hagan. Cuando lo hacen, les preguntan, ¿pero está segura, señora? O sea, pero sí está segura de que quiere denunciar, porque mire, esto y esto y esto va a pasar. Y pareciera que en vez de que quieran que denuncien, es como que quieren que no denuncien, ajá, ¿no? Sí, y así de, ya váyase a su casa, al rato lo arregla, ¿no? O sea, sí recuerdo que a algunas sí le dijeron como de, o sea, ¿está segura y todo eso? Y pues obviamente ella se entró como en una cuestión de ansiedad, porque justo la cuestionaron tanto, que después le dijeron, ¿qué le parece si mejor primero habla con su esposo y tratan de arreglar las cosas entre ustedes? Y pues ya, ¿no? Ya si no se arreglara, pues ya regresa, ¿no? Pero pues ya el tipo se había llevado a su hija en forma de coercionarla, ¿no? O estás conmigo, o me llevo a... o sea, se la había llevado, ¿no? Claro, y que justo, ¿no? Volviendo al tema principal, imagínate, o para dimensionar la cuestión de lo que tenemos a veces que vivir, y por eso está el enojo, ¿no? O sea, sí, desde muy chiquitas nos hacen dudar de nuestra realidad, no solo, o sea, por eso es como la pregunta de, ay, ¿por qué no hablaste antes? ¿No? ¿Por qué no denunciaste antes? ¿Por qué lo que sea? Pero es que ya cuando está ese nivel de violencia, ya vivimos muchas formas de violencia que justo no son visibles para nosotras porque estamos acostumbradas, normalizando todas estas cuestiones, y que no nos damos cuenta cuando está sucediendo hasta que ya nos damos cuenta y que tenemos que pasar un montón de filtros para creernos a nosotras como de, no, creo que sí, esto no está bien, ¿no? Claro, ¿no? Porque es bien difícil acomodar, o sea, si toda la vida te han hecho dudar de que tus sensaciones están equivocadas, ajá, ¿no? Porque de que exageras. De que porque estás exagerando. Sí, y de que no te estaba gritando. Solo te hablé un poquito fuerte. Ajá, yo no dije eso. Ajá, ¿no? O sí, cosas que nos van diciendo y que pues yo en mi sensación me está diciendo que esto no está bien, pero tú adulto, ¿no? Hablando como desde un lugar, porque pues es ahí donde estamos más vulnerables, ¿no? En la infancia. Pues tú adulto me dices, no, eso que tú estás sintiendo no es cierto, desde este lugar hasta desde lo más básico, ¿no? Cuando esta típica frase de mamás de, ponte suéter porque hace frío, y el niño te dice, yo no tengo frío, y tú, sí, póntelo, pero porque lo estás viendo desde ti, y entonces desde eso, ¿no? De decir, o sea, si yo no tengo frío, pero mi mamá dice que hace frío y que me tengo que poner el suéter, aunque yo no quiera, porque yo no lo siento, con todas esas pequeñas cosas vamos dudando de nuestros sentires, de lo que también nuestro cuerpo nos va avisando.
que llega el punto donde no sabes si lo que te están haciendo realmente está siendo un abuso, ¿no? Y un abuso de cualquier nivel, ¿no? Desde lo psicológico, lo económico, o sea, todos estos niveles de violencia, y que ya cuando empiezas a mirar que pues sí, ¿no? Que a lo mejor sí me violentaron, es bien duro acomodarlo porque es ahora cómo proceso. No solo fue el evento de violencia en donde me doy cuenta, sino todas las violencias que he vivido a lo largo de mi vida que han sostenido y reforzado la idea de que me tengo que aguantar y que ahorita que ya me doy cuenta, es que esto sí está mal, ¿no? O sea, y es muy confrontativo, ¿no? Y es bastante también doloroso llegar a este punto donde te das cuenta que fuiste violentada de muchas formas, pero que no te dabas cuenta que lo estaba haciendo porque justo estaba normalizado, porque tampoco hubo una otra que te dijera, oye creo que eso no está bien. Y cuando a lo mejor lo llegaste a cuestionar, te dijeron estas figuras que eran importantes para ti, no. Estabas exagerando. Es que no lo estoy haciendo así, es que no es cierto, ¿no? Pues sí, ¿no? Y si aparte ya toda la vida vienes con esta sensación de que no puedes confiar en lo que estás sintiendo, pues lógico vas a decir, pues sí, no, es cierto, estoy exagerando. Creo que me estoy poniendo un poquito intensa. Creo que la verdad, de repente soy muy sensible y muy dramática, ¿no? Claro, y que es por eso, ¿no? O sea, justo creo que sí hemos tocado como puntos importantes al decir, pues estamos enojadas. Y que al final esta cuestión del enojo, por ejemplo, que causa, o del dolor que causa hacernos conscientes de todas estas vivencias, se va a expresar de algún modo. Claro, ¿no? Y que bueno, ¿no? O sea, el enojo a mí me gusta mucho trabajarlo en psicoterapia, porque creo fervientemente que el enojo es de las cosas que nos mueven, ¿no? Sí vivir la tristeza, sí vivir el dolor, sí dejarnos transitar, pero en algún momento tiene que haber un poquito de enojo para decir, ya no quiero estar aquí, ¿no? Y el enojo es al final lo que nos hace a veces movernos de lugares, de relaciones, no poner límites, ya con el enojo, contactando con ese enojo que se siente y que se ha sentido a lo mejor en otros momentos, pero que no me había dejado expresar. Porque estaba mal. Sí. Porque yo no estaba sintiendo lo que debía de sentir. Exacto. Ya contactando con ese enojo ya puedo decir, a ver, ¿qué onda con esto? ¿no? Ajá, claro. Y puedo tomar decisiones y puedo cuidarme. No. Claro, porque sí, o sea, justo desde, porque si nos vamos como a lo básico, pues el enojo es una emoción que nos indica que alguien está sobrepasando nuestros límites, que hay una injusticia, que algo está tentando contra mí. Entonces, si yo lo escucho como desde este lugar meramente básico, pues me va a ayudar a determinar qué cosas no estoy queriendo, o qué cosas no me gustan, o qué cosas no son necesarias en mi entorno, ¿no? Pero justo eso nadie nos los enseña del enojo, no estamos acostumbrados. Al contrario, también al enojo se le encasilla en esto de llamarlo o posicionarlo, etiquetarlo desde un lugar negativo. Y creo que es importante, aprovechando también el espacio, entender que las emociones no son positivas ni negativas. Son funcionales. No, son necesarias y por algo están. Sí, hay emociones que son muy incómodas sentirlas, claro, porque pues sí, no está bonito a veces sentir tanta impotencia, ¿no? O tanto enojo que no sabes qué hacer con él y es confuso, pero que es necesario, ¿no? O sea, que algo te está diciendo que justo, ¿no? Te está diciendo tal vez tienes que moverte de este lugar, tienes que decir que no en esto, pero que volvemos a estas cuestiones desde el sistema en general que a todos en el que todos estamos, pues donde no se les da importancia, ¿no? Porque casi es como que nada más tenemos que hacer ciertas cosas y dentro de estas ciertas cosas es reproducirnos, ¿sabe? Mucho y ser productivos, ¿no? Y ya, y párale de contar, ¿no? Ya como que todo lo demás no se le da importancia. Y que qué bueno que existan estos movimientos en general, ¿no? O sea, desde los feminismos, desde otros movimientos sociales que han surgido a lo largo de la historia, que han sido necesarios justamente
para ir rompiendo o ir modificando este sistema en el que pues todos estamos inmersos, que pues es entendible que todavía nos falta bastante por hacer porque hay muchas cosas que seguir modificando, pero que también desde lo individual, o sea, no es que todo lo podamos hacer de manera individual, y creo que eso también es bien importante recalcarlo, ¿no? Porque no es cierto que con amor propio no, sí, no. ya se arregló todo, ¿no? Es una parte. Pero también se necesita la colectividad, o sea, también se necesita todos estos movimientos en comunidad, o sea, se necesitan un montón de cosas para que este sistema tal vez sea más vivible y menos opresor, ¿no? O sea, claro, con las personas en general. Calidad de vida, ¿no? En muchos sentidos, o sea, y todo esto justo va encaminado hacia el buen vivir, hacia vivir dignamente, ¿no? Sin estas cuestiones como violentas, ¿no? Y demás. Que justo, ¿no? Tienes toda la razón en este sentido ajá, no se hace solamente desde lo individual y que ojalá, por ejemplo, si tienen chances, vivamos esta experiencia de repente alguna vez en la vida de ir a la marcha porque es precioso, pero que justo no se queda solo en eso, ¿no? Sino en las acciones en también, las acciones, ¿no? del día a día, ¿no? En qué decido hacer conmigo y con mi comunidad, ¿no? Y demás, que no tiene que ser precisamente como de una forma u otra, pero que sí es importante ponerlo como ahí, ¿no? Sobre la mesa de que sí tienen que suceder cosas, no solo el 8M, sino ahora que viene la marcha, pues en vez de mirarlo desde afuera y desde el juicio y desde el espanto y desde, ay, no, las mujeres se vuelven locas, pues justo desde la empatía y desde este lugar de decir, tal vez, ¿no? Están enojadas. Están enojadas y hay razones por las cuales están enojadas, ¿no? Y entonces es como, creo que ahí podemos como empezar a hacer como un poquito este cambio de, a ver, ¿no? ¿Qué pasa? Justo esta parte de que no solamente uno se manifiesta nada más pues nada más por querer molestar, ¿no? Y a lo mejor... Y agraviar. Y agraviar a la gente y así, ¿no? O sea, justo uno cuando, o sea, o si surgen estas cuestiones, es porque todavía... Hay un malestar social. Ajá, hay un malestar social y se sigue... O sea, el hecho de que sigue existiendo esta marcha o este movimiento, pues nos sigue hablando de las injusticias que siguen presentes, ¿no? Uh-huh. Que no han terminado, pues que siguen presentes y que desafortunadamente pues hay que salir todavía a decir que sigue habiendo injusticia. Intentemos como sociedad mirarlo desde este lugar empático, entendiendo que sí hay muchas razones por las cuales pasan todavía esta cuestión de la marcha y que cada año son más y somos más mujeres las que nos incorporamos y que eso se ve y también, ¿no? Hacer la invitación de vivir la experiencia porque cuando se vive el enojo desde este lugar acompañado y colectivo es como un curita para el corazón, ¿no? De repente el mirar que no estás sola, que no eres la única que está enojada, es como lindo, ¿no? Y hacer algo con ese enojo es más lindo aún, entonces... Claro, ¿no? Como esta parte de también, pues de ya no estar calladas, ¿no? Claro. Porque también algo que ha estado muy presente, pues es el silencio, ¿no? Y pues este silencio no, pues al final daña. No podemos hacer nada con eso aparte, ¿no? Y si todas lo vivimos desde ahí, pues... Claro, y el hecho de encontrarte con otras que también han vivido tal vez estas violencias es también saberte acompañada, pero también saber que se puede hacer algo, ¿no? Y que desde lo individual, pues creo que tiene que ver con estas cuestiones de las decisiones que voy tomando cotidianamente, de cómo quiero también... vivir mi enojo, mi dolor. ¿No? Y qué decisiones voy, qué patrones tal vez, qué cuestiones de la estructura social quiero seguir replicando, ¿no? Y cuáles tal vez ya no estoy dispuesta a replicar,
que digo, no es que sea fácil, ni que, ay, ya, no. Bonito, ni... No, ni sencillo, pero que justo, ¿no? Es irnoslo replanteando de poco a poco. Y creo que también es bien importante que en de construirnos, también aprendamos a ser amorosas, amables, empáticas con nosotras. Porque llevamos, no, yo lo pondría desde mi lugar, no, llevo 30 y tantos años, 38 años viviendo con ciertas creencias que tal vez desde hace, no sé, 7, 8 años me he venido cuestionando un montón de cosas, pero pues que al final están, sí, claro, ¿no? Están, sí. Y entonces justo también entender que estos procesos de cambio, de modificaciones individuales y sociales, llevan tiempo, que también no está, no es un proceso terminado. Ajá, y que además no necesariamente también lo tenemos que vivir desde la autoexigencia, ¿no? Sino también como desde estos lugares donde sé que puedo hacer esto, sé que en mis manos está esto, sé que con esto puedo, pero a lo mejor hay otras cosas que sí me encantaría que no sucedieran y poderlas modificar, pero tal vez en este momento de mi vida no lo pueda llevar a cabo porque todavía no me alcanza. No, porque estoy todavía en esta construcción de recursos, ¿no? Claro. Entonces creo que también es importante mirar que cualquier decisión que tomemos en pro de modificar discursos que no nos hacen bien, el que sea, o sea, ya es un avance. Tampoco es que tengamos, a lo mejor algunas no podemos hacerlo desde los movimientos sociales, tal vez no lo podemos hacer desde ahí, pero lo podemos hacer desde otros lugares, entendiendo que ese es mi granito de arena y que impactará tal vez en otras personas a mi alrededor. A lo mejor no voy a cambiar el mundo, pero sí parte de él, ¿no? Y también comprender que que no todo depende de mí, ¿no? O sea, que justo lo que hablábamos, también se necesita de una colectividad, porque solas no podemos cambiar al mundo, o sea, también necesitamos esta colectividad y tampoco es totalmente nuestra responsabilidad cambiar al mundo, ¿no? Claro, o sea, porque no somos las únicas en este mundo. Sí. O sea, y sería muy bonito que todos en general nos interesáramos por modificar lo que no nos hace bien, lo que no nos hace vivir con bienestar, pero que bueno, cada quien va teniendo estos procesos. Claro. Sí, concuerdo perfecto y justo, ¿no? El asumirte feminista no significa que ya tengas un proceso completado de construcción al 100%, es un trabajo constante, pero que trae cosas lindas, ¿no? De repente. Es incómodo, pero trae cosas lindas. Entonces, pues sí. Pues espero les haya agradado este episodio. Esperamos más propuestas de temas, dudas, comentarios y pues eso. Muchas gracias por escuchar y estar. Bye.